Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar que ocurra de nuevo. Ana Frank. Se conoce como ciclón B a la marca registrada de un gas venenoso utilizado en un principio como pesticida, que interfiere en la respiración celular, elaborado a base de cianuro de hidrógeno. Su empleo es muy sencillo. Se almacena en latas metálicas totalmente herméticas, que cuando son abiertas y al contacto con el agua y la humedad atmosférica, provoca que se desprenda el cianuro de hidrógeno gaseoso. Es conocido históricamente por su empleo en las cámaras de gas, un gas letal ideado por los nazis para acabar con la vida de millones de presos en los campos de concentración. Asociamos su empleo a los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero existen evidencias de su uso anterior. Fue en California a finales de los 80 en el siglo XIX. Allí se utilizó como pesticida para combatir las plagas. Más adelante, ya en la década de 1920, el Departamento Estadounidense de Migraciones usó el ciclón B para desinfectar a las vestimentas de los migrantes mexicanos que llegaban a suelo norteamericano. Su uso, con una finalidad de aniquilación humana, fue posterior. En septiembre de 1941, los médicos nazis buscaban constantemente de formas de exterminio más eficientes. Apremiadas por el plan de exterminio y por su eficacia más que probada, comenzaron a utilizarlo en los campos de prisioneros. El 3 de septiembre de ese año lo usaron por primera vez. Fue en el campo de Auschwitz, en Polonia. Allí gasearon a 600 prisioneros de guerra soviéticos. Desgraciadamente, a partir de ese momento, no pararon de utilizarlo hasta que finalizó la contienda. Millones de prisioneros fueron asesinados en las cámaras de gas con el ciclón B, como parte de la solución final. El macabro plan con el que los nazis llevaron al genocidio sistemático de la población judía, así como de romaníes, homosexuales y opositores al régimen del Partido Nacional Socialista Alemán. Se sabe que tan solo son necesarios 4 gramos para causar la muerte de un ser humano, lo cual significa que con 1 tonelada se podría exterminar a unas 250,000 personas. La inhalación del ciclón B, al ser más ligero que el aire, penetra en los pulmones y desde allí se expande al resto del organismo, afectando fundamentalmente a 2 órganos, cerebro y corazón, provocando dolor extremo, convulsiones y finalmente parada cardiorrespiratoria. Todo ello en cuestión de escasos segundos, en la mayoría de las personas expuestas. La altura de la persona era un factor clave a la hora de morir afectado por el ciclón B, y es que, al ser más ligero que el aire, se acumulaba en la parte superior de las cámaras de gas, acabando primero con los adultos. Por el contrario, los niños fallecían minutos después, con mayor sufrimiento y tras haber visto en primera persona la muerte de sus seres queridos. Para muchas almas, fue un viaje sin retorno. Cuando los reos llegaban a Auschwitz, eran separados en 2 grupos, aquellos que podían trabajar, mujeres y hombres fuertes, y niños, ancianos y enfermos. Los segundos eran llevados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, y para no alarmarles, normalmente se les aconsejaba que dejasen sus pertenencias en el tren, afirmando que regresarían al mismo tras una ducha. A algunos incluso se les entregaba postales para que enviasen a sus seres queridos afirmando que estaban pasando unas agradables vacaciones. Se calcula que en el total de las deportaciones se gaseaba a más de 12,000 judíos diariamente en Auschwitz. Desgraciadamente, esta medida no fue exclusiva del campo polaco. También se empleó en Mauthausen, Sachsenhausen y Ravensbrück, a pesar de que no fueron concebidos en sus inicios como campos de exterminio.